la conocida con el nombre lavado, la segunda intifada, otra vez se empieza una ola insoportable de terror que llega a su colmo con un grupo de terroristas que explota un salón, una sala en un hotel en Netanya donde los judíos están festejando Pesaj. Eso pasa en el año 2002, en marzo del 2002, y el día siguiente el gobierno israelí decide armar una campaña para eliminar este terror y no sorpresivamente, como ya expliqué, la gran fuerza del ejército israelí son las reservas, y las reservas son en realidad ciudadanos que están viviendo su vida, pero la tasa de asistencia a la llamada a las reservas fue de 140%. Normalmente una unidad, cuando tiene una asistencia de 70-80%, ya es más que suficiente. O sea, este número impresionante, 140%, muestra el compromiso que tenían los israelíes a poner fin a este llamado paz con la OLP. Y a partir de este momento, de 2002, en realidad, no enseguida, no en un instante, pero pasan no más de 3-4 años y ya la tasa de terrorismo, o sea, la tasa de bajas en el lado israelí bajó en una forma impresionante, cosa que si fueran los del ejército de Rusia ni hablar, ¿no? Ellos eliminaban ciudades enteras, pero también el ejército americano siempre habló, tiene un número muy famoso que cada enemigo que están buscando, ellos están dispuestos a matar 30 inocentes. Bueno, el ejército israelí es totalmente al revés en ese sentido, y gracias a la inteligencia y el compromiso del ejército israelí, de todas las fuerzas, el Mossad, el Shabak, no importa, la inteligencia, ¿no? 8.200, todas estas unidades, el éxito hoy es así que la tasa o sea, es más peligroso manejar en las calles, en las carreteras en Israel, caminar en las calles en Israel, que tener un atentado de un agente de terror que vive en Cisjordania. En Gaza es otra cosa, pero es relativamente más fácil de controlar. Ahora, eso también tenía sus repercusiones en la política. Claro que la gente que mide las cosas en términos del flojo y del fuerte, en términos de mitología o de películas de Hollywood o leyendas de los hermanos Grimm o no sé qué, ellos ven que por un lado hay un ejército fuerte y por el otro lado hay terroristas, pobres terroristas que ni siquiera tienen ropa adecuada para vestir. Del otro lado un ejército con aviones y con tanques y con misiles, etc. Entonces, digamos, para no insultar demasiado, no voy a decir el estúpido común y corriente en el occidente, entonces no voy a decir el estúpido común y corriente en el occidente, sino voy a decir el ciudadano común y corriente que mide las cosas en estos términos, entonces él se identifica con el flojo, con el pobre, con el que se llama el underdog. Un ejemplo que me gusta usar siempre para explicar lo que estoy tratando de decir: en el Mundial de Fútbol en Rusia en 2016, en algún momento jugó, creo que Argentina contra Islandia. Bueno, sin dudas, Argentina fue apoyada por 44 millones de argentinos, y a lo mejor algunos otros argentinos en Argentina, otros argentinos que vivían en España o en Israel o no sé a dónde, pero la gran mayoría de los hinchas del fútbol que apoyaban, por supuesto, a Islanda, porque es un país con 300.000, hay hielo y tienen barbas, entonces, ¿qué saben de fútbol? Y de repente llegan a jugar contra estos soberbios argentinos, los Messi, el Kun Agüero, etcétera, etcétera. Bueno, algo parecido de este tipo de psicología pasa también acá. Hay gente que dice, claro, Israel fue apoyada
por el mundo hasta 67 porque fue el débil y el pobre, ¿no? Y el holocausto y todo eso, ¿no? Y de repente cuando Israel tiene éxito, tiene un ejército y ya sabe defenderse y el gobierno de Israel entiende que su papel fundamental es mantener la tranquilidad lo máximo posible y guardar la vida de sus ciudadanos, sean judíos o árabes. Bueno, eso el ciudadano común y corriente en el occidente lo ve como algo eh, que no debe ser así. Y bueno, ahí tenemos, dentro de este contexto, tenemos la cuna del BDS en el verano, bueno, sería el invierno, porque eso pasó en Sudáfrica en agosto o en septiembre de 2001, se encuentran en Durban, en Sudáfrica, representantes de muchos países bajo el auspicio de la ONU para pelear contra el racismo. Y el invitado especial es ni más ni menos Yasser Arafat. Poco tiempo, Muammar Gaddafi, un otro líder asesino de su propio pueblo, ni hablar de su contribución al terror mundial, él se nombró por la ONU como el presidente de la Comité de los Derechos Humanos. Muammar Gaddafi, ni más ni menos. Estamos viviendo en un mundo de maravillas. Entonces, Arafat es el invitado especial para una conferencia que va a luchar el racismo, y claro que el racismo existe solamente en un solo lugar en el mundo, en el Estado de Israel. Es un ejemplo, hablando de hechos, un ejemplo de país que no hay nada de racismo, ni entre judíos y árabes, ni dentro de árabes mismos, ni entre judíos. Hay odio, hay supersticiones, hay mala sangre, hay peleas, hay conflicto, hay brecha social, hay de todo. Por supuesto, hay diferencia de mentalidad, gentes son diferentes. ¿Qué podemos hacer? ¿Okay? Con todo el respeto, el respeto a aquellos que quieren que el ser humano sea un ángel. Bueno, el ser humano no es ángel ni en Alemania, ni en Egipto, y ni tampoco en Japón o en Israel. Pero racismo ya es otra cosa. Racismo significa que una raza, en este caso sería la raza árabe, no tiene ingreso a la Corte Suprema, no tiene ingreso a las universidades, no tiene ingreso a la economía, no tiene ingreso a las playas, a los parques, a ningún lado. Y sorpresivamente los árabes en Israel tienen el total ingreso a todos estos lugares que yo mencioné. Total. Hay juez árabe en la Corte Suprema, hay diputados árabes en el Parlamento, hay ministros árabes en el gobierno israelí, y habían también en aquel entonces. Y hay árabes en el sistema de salud, en la economía, en los bancos, en cualquier lado. Pero para la gente que se encuentra en Durban, los hechos no le interesan. Lo que le interesa es vender mentiras. Y en el año 2005 ya se forma este famoso organización BDS, que tiene más o menos 170 organizaciones, y está apoyado también por judíos, por israelíes, como por ejemplo el famoso Gidon Levy, un periodista en Israel, que él escribe en Haaretz, el diario menos leído en Israel y más leído en el exterior, que hace daños a la causa israelí en una forma cotidiana, y sin embargo nadie tira una bomba contra el editorial, nadie amenaza la vida de ninguno de los mentirosos que están escribiendo en este diario. Claro que no todos son mentirosos, pero estoy hablando de aquellos que están vendiendo a Israel a PDS con las mentiras que ellos inventan, y la gente inocente en el mundo, otra vez no voy a decir los estúpidos en el mundo, sino los inocentes, ellos dicen, si ya está escrito en un diario israelí, en un diario tan importante como Haaretz, entonces por algo es verdad. Y si no es totalmente la verdad, algo hay, ¿no? Porque algo por algo será. No, así es, no hay fuego no hay humo sin fuego, ¿no? No puede ser. Si dicen todo eso sobre Israel, algo debe ser. Entonces, bueno, no hay. ¿Qué podemos hacer? En Israel hay muchísimos problemas. Es una democracia imperfecta, tal cual como la Argentina,
la uruguaya, la americana, la canadiense y la británica y la francesa, etc. Pero racismo no hay, no hay, simplemente no hay. Si uno quiere estirar la definición de la palabra racismo y meter bajo esta palabra cualquier problema que tienen los seres humanos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con Hitler? Cuando vamos a tener que analizar su proyecto, que eso sí fue racismo. ¿O qué vamos a hacer con la postura que hasta hoy tienen algunos blancos en el sur de Estados Unidos? ¿O qué vamos a hacer con las leyes de apartheid que había en Sudáfrica? ¿Cómo vamos a explicar la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX? ¿No? Porque si racismo es cada cosa que hago mal, ¿okay? Tengo influenza, es por racismo. Tengo pandemia, es racismo. Alguien me chocó el auto, es racismo. Bueno, si todo es racismo, entonces no podemos usar el idioma, no podemos analizar. Ahora, la gente que le importa analizar la realidad, para ellos es sumamente importante entender las verdades. A la gente que no le importa la realidad, sino el antisemitismo, este sueño que tienen que los judíos desaparecen, y si no, los judíos por lo menos su estado soberano, que la cosa que le más molesta es el éxito de este estado, porque el BDS ya existe 16 años y ya pasaron 20 años desde la conferencia de Durban, y en realidad todo este movimiento es un fracaso total, con todo el respeto que uno puede tener a Roger Waters, que es un músico fantástico, pero cuando él habla de política es un idiota, simplemente un idiota, ¿ok? Pero con todo el éxito de convocar a algunos, no sé, alguna gente importante, es un fracaso total el BDS. Y el fracaso se hace más sobresaliente en relación al éxito del Estado de Israel. Tan exitoso es Israel, otra vez con todos sus problemas, que en el año 2020, ya vamos a llegar a eso, algunos países en la región, como Dubái, como los Emiratos, como Sudán y como Marruecos, entendían que basta con esta mentira. No tiene ningún sentido seguir vendiendo de generación a generación estas mentiras que pintan a Israel como el diablo. No es un país perfecto, no es el peor ni el mejor. Sí, vamos a hacer comparaciones, hay casi 200 estados en el mundo. No creo que Israel vamos a elegir juntos los criterios: economía, derechos humanos, libertad de prensa, éxitos en la academia, en la ciencia, el uso del agua, medicina. Bueno, no sé si Israel va a salir muy lejos, digamos, de Sudáfrica o de Paraguay o de otros países. Bueno, no voy a dar la lista, porque es una forma de decir que creo que Israel puede pelear en la liga de los estados, si es como digamos, lo comparamos con la liga de fútbol. No sé si va a pelear con Real Madrid o con Manchester City, pero creo que puede estar en la primera división sin dudas, en buen lugar, buen puesto. Bien, entonces tenemos cubierto la segunda intifada, que en realidad fue una campaña de asesinatos con la idea típica y tradicional de la OLP, esperando que la reacción de Israel contra el terrorismo va a formar barbaridades, que todo el mundo va a salir contra Israel, y más importante todavía, los países limítrofes a Israel, por ejemplo, Jordania, que ya tenía la paz con Israel desde el 94, y Egipto desde el 79, van a cortar las relaciones con Israel, y a lo mejor, si Dios quiere, van a salir en una guerra contra Israel, y con eso ya vamos a terminar el Estado judío. Y lamentablemente, desde el punto de vista de Arafat, eso no ocurrió. Israel sabía cómo manejar el tema, con muchas bajas en estos años, pero sabía, la cosa más importante que hizo el primer ministro Sharon es encarcelar de facto, ¿no? De hecho, no de jure, de facto encarcelar a Arafat, que no mueve de Ramallah, que no podrá salir de allá. O sea, él más o menos hace lo que Hussein hizo en 1970,
que echó Arafat de Jordania a Líbano, y después el mismo Sharon que echó Arafat de Beirut a Túnez, y después de un tiempo que Shimon Peres salvó a Arafat y lo puso en Ramallah, como VIP, ahora Sharon en el año 2000 ya asegura que Arafat no mueve a ningún lado de Ramallah. Y en el 2004 Arafat fallece y quien lo reemplaza es Abu Mazen, que es el vice de Arafat y también es miembro de la OLP, con la misma ideología, con una pequeña diferencia, pero que es muy, muy importante. Abu Mazen está contra de la violencia. Él entiende que el camino cuando los palestinos levantan la arma, ellos pierden más. Y ya que ellos son con menos infraestructura, el daño de otra ronda de violencia va a ser más grande para el lado palestino. Él fue elegido por su pueblo como presidente y a partir de ahí, desde el año 2006, ya no hay elecciones porque él sabe, como todo el mundo sabe, que en el momento que van a haber elecciones de verdad dentro del pueblo palestino, quien va a ganar es el Hamas. ¿Y por qué? Porque la autoridad palestina es muy corrupta y los palestinos, como cualquier otro pueblo en el mundo, no le gusta tanto la corrupción, y el Hamas, una cosa hay que decir, que por lo menos por la imagen que tienen son muy incorruptos en el sentido económico personal, porque son muy religiosos, entonces tratan de mostrar una vida mucho más pura. Pero en cuanto al terror y el rechazo de Israel, no hay ninguna diferencia entre el Hamas y la OLP. En realidad son dos caras de la misma moneda. Bueno, un paso más y con eso terminamos nuestra clase sobre el tema. Llega el año 2005. Llega el año 2005 y el mismo primer ministro Sharon, que logró a luchar, a mostrar su mano dura contra el terrorismo de los palestinos, por un lado. Por el otro lado, él quiere quedar bien con la comunidad internacional y también, debido a mucha presión, tanto de los judíos en el mundo, de muchos judíos en el mundo, como de muchos israelíes dentro del país, él decide contra de la política de su propio partido, el Likud, que es la derecha, de desmantelar todos los asentamientos que están judíos, que están dentro de la franja de Gaza. Y estamos hablando de unos 8.000 ciudadanos israelíes que hicieron allá no me acuerdo exactamente, pero más o menos 10 o más, 10 o 20 asentamientos de maravilla, la mejor agricultura, utilizando las condiciones, mostrando a todo el mundo cómo se puede hacer del desierto un paraíso. Económicamente hablando, mucha crítica contra ellos porque eran religiosos y muchos de la izquierda en Israel son laicos. También hay brecha en este sentido y todos tienen los recuerdos del asesinato de Rabin, que es exactamente 10 años antes. Entonces, la decisión de Sharon, que fue apoyada por la mayoría del pueblo, por encuestas, no fue apoyada por su propio partido, ni tampoco por su propio electorado, ni tampoco por su propio gobierno en un momento. Después se cambió un poco y él logra salir con esta resolución. En el julio 2005, el ejército israelí y la policía sacan estos 8.000 ciudadanos israelíes, preparan otras casas, otros asentamientos. Es muy complicado, no vamos a entrar a este tema. Y los palestinos, en lugar de aprovechar, que ya tienen más o menos 20 asentamientos, un poco menos, no me acuerdo exactamente, así que no me toman a la pie de la letra, pero en lugar de utilizar esos asentamientos, lo arruinan con un barbarismo fanático, con una alegría de destruir. Y con eso otra vez muestran la pauta principal que está acompañando todos los capítulos que tienen que ver con el choque entre el sionismo y
el movimiento nacionalista árabe. El primero está por construir y el segundo está para destruir. Y con eso creo que podemos terminar esta clase. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.